No veo la cuenta atrás, que me ha emocionado mucho eso. Bueno, pues ya hemos comenzado, nos dicen. Así que vamos a comenzar saludando a todos. Bienvenidas y bienvenidos, amigos, a este espacio virtual, algo raro, muy raro, telemático, en el que no vamos a poder darnos ese par de besos al empezar, ni vamos a poder tomar un café juntos, ni el abrazo de cuando nos vayamos, pero las palabras también son una herramienta en la que nos van a servir de abrazo. Primero, nos gustaría saber que todos los que nos estáis viendo y nos estáis escuchando, y nos gustaría que para confirmarlo nos lo dijerais a través del chat, primero de salud y que, bueno, estáis llevando como todos, ¿no? Como se puede. Está el chat para que vosotros podáis ir preguntando. La Asociación Provincial de Libreros de Huesca y el Ayuntamiento de Huesca pues han querido celebrar de alguna manera el Día de Aragón, el San Jorge, el Día del Libro, que será mañana 23, jueves. Los altaragoneses estamos muy bien acostumbrados, gracias a nuestras librerías, a salir a las calles, a las plazas, a los parques. Y ahí compramos, conocemos las novedades, charramos con ellos, disfrutamos de la pasión de los libros, lógicamente. Por eso, desde la asociación y del ayuntamiento han querido traernos a uno de los grandes escritores, el barbastrense Manuel Vilas. Le saludamos ya, Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás primero? Bien, estoy bien de salud. Eso es lo que cuenta. Salud está bien. Y bueno, vamos también a estar acompañados, estamos acompañados también por Chema Niés, que es de la Asociación Provincial, y para mí es el representante de lo que yo denomino, Chema, los libreros de cabecera que tenemos en la provincia. Así que bienvenido, Chema. Hola, bienvenidos. Gracias, Cristina. Pues sí, librero de cabecera y somos un poco todos los libreros terapeutas de esto. Desgraciadamente no podemos ayudar en lo del coronavirus, pero ayudamos en el cuidado del alma. Como los bueno, vamos a saludar porque nos dicen que estamos ya cerca de 200 personas participando en esta charla. Para que os hagáis una idea, todos hay de Barcelona, de Donosti, de Fraga, de Huesca, de Monzón, de Gistaín, de Benabarre, de Barbastro hay un montón, Manuel, de Sevilla, de Vigo también. Así que a todos muchísimas gracias. Nos están saludando, ¿eh? Yo os iré diciendo que nos cuentan desde el chat. Pues ahora está Laura Carnicero, compañera además periodista, Carmen Bardají, está también, bueno, Ana María, buenas tardes. En fin, gracias a todos. Si tenéis preguntas, desde Tenerife también a Marta la saludamos, desde Binefar. Las preguntas las vais haciendo y nosotros intentaremos trasladarlas. Yo os voy a decir que he vivido un momento mágico hace un instante, porque estábamos preparando toda esta movida del chat, unos nos oíamos, otros no nos veíamos. No sé si es porque estamos trabajando todos a la vez y estamos ocupando este universo de Internet. Ha habido un momento en el que se ha quedado solo Manuel en una pantallita pequeña, y estábamos desconectados, pero él estaba conectado, y yo le estaba oyendo teclear y creo que era música clásica de fondo. Y ha sido un momento tan mágico, Manuel, he dicho, ¿estará escribiendo algo ahora? O sea, de repente, sin darte cuenta, yo he entrado en ese universo tuyo de escritor confinado. Pues sí, mira, antes de conectarme estaba en lo que estoy escribiendo ahora, que es una novela, y me faltaba una frase y media, y esa frase y media la he escrito mientras estábamos, o sea, cuando hemos cerrado la conexión y estaba con la música, sí, con mi lista de Spotify que tengo para lo que estoy escribiendo ahora. También tenía la última canción de Bob Dylan, que la escucho mucho, esta que publica ahora, de 17 minutos, esta elegía La muerte de Kennedy, que sí, bueno, ahí estamos, escribiendo y escuchando música.
Y estábamos hablando, qué raro es todo, ¿verdad? Este confinamiento. Manuel, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Qué haces? Bueno, antes lo estábamos diciendo, uno tiene la obligación de transmitir esperanza y, en fin, y un poco de optimismo, ¿no? Pero no puedes tampoco quitar, que digamos que ese optimismo quite la gravedad de la situación, ¿no? O sea, que hay que medir mucho qué trasladas, ¿no? ¿Qué estado de ánimo trasladas? Hay que trasladar esperanza, pero sin que esa sea una esperanza frívola, ¿no? El momento es muy grave. A mí me parece de una enorme gravedad, porque si un escritor sabe algo es de la vida, y la obligación de un escritor es siempre, en mi opinión, la defensa de la vida. Y ahora la vida está amenazada. Es verdad que no nos estamos muriendo de hambre, es decir, no estamos en una guerra, pero estamos en una disminución de la vida importantísima, ¿no? Entonces, estamos encerrados en casas frente a un mal que está matando a mucha gente, pero que es misterioso, es invisible, desafía a la ciencia. La ciencia, bueno, está dando muchas explicaciones, pero por instinto casi uno sabe que enseguida nota que hay cosas que no saben, ¿no? La ciencia, ¿no? Pues la ciencia necesita tiempo. Y bueno, y hay un montón de incertidumbres. Hay una incertidumbre política, hay una incertidumbre económica. Entonces estamos viviendo... Yo pensaba que mi generación se iba a ir de rositas de este mundo. Yo soy nacido en el año 72 y a mí lo único así gordo que me tocó vivir fue el golpe de Estado, por decir un acontecimiento político, y fue una cosa del 23 de febrero y el 24 de febrero estaba resuelta, duró una noche o 2 días, ¿no? ¿Qué más le ha tocado a mi generación? Grave. Pues no nos ha tocado nada. Esto nos ha tocado, ¿no? Esto es lo más grave. De los nacidos a partir de los años 50 no hemos visto, los nacidos en los 40 pudieron ver la posguerra, no sé. De modo que estamos... Eso lo dijo la cancillera Merkel y lo ha repetido muchísima gente. Es decir, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial no se había visto algo grave, algo importante, algo de consecuencias planetarias, ¿no? Es verdad que no... Hay una cosa que sí conviene recordar, insistir, porque eso es esperanzador. Es decir, no están pegando tiros en la calle, ¿no? Es decir, no están cayendo bombas, y esto es importantísimo, ¿no? Por tanto, están en una situación... en fin, no estamos en una guerra. Por eso a veces las metáforas bélicas igual no son las comparaciones bélicas no son las más adecuadas, porque esto es nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues, hay otra cosa, que faltan palabras todavía no hay un discurso, no se ha construido un discurso suficiente, un discurso lógico, lingüístico, racional, literario, político, judicial, sobre lo que estamos viviendo. No hay discurso construido. Entonces la gente está, claro, porque esto es nuevo. Entonces yo veo que pues está todo el mundo tanteando en cada ámbito profesional, los periodistas, los juristas, los escritores, todo el mundo pues tantea las palabras nuevas para describir lo que estamos viviendo. Entonces, poco a poco se irá generando un espejo en nuestras conciencias de todo lo que estamos viviendo, pero ahora todavía no lo hay. Entonces, pues notas que pues, la gente titubean los políticos, titubean los intelectuales, titubea todo el mundo, ¿no? Nadie sabe muy bien cómo acertar. Difícil. Nos dicen quienes nos acompañan, dice, bueno, se parece a una guerra pero sin tiros, dice José Antonio Cabano, y no es una guerra pero sí se parece mucho. Yo os voy a contar un secreto. La primera vez que yo vi en persona, y no así de forma telemática, a Manuel Vilas fue precisamente en nuestra grandísima, queridísima Feria del Libro de Huesca, y yo le fui a hacer una entrevista, estaba firmando el libro Ordesa, y cuando llegué me sobrecogió porque ese aspecto tan serio que tiene, tan solemne, y de luego esa voz tan peculiar, una voz que cuando habla... a mí me da la sensación que te está diciendo, no voy a decir nada que no quiera, no te empeñes, ¿no? Entonces todo eso a mí me decía, yo pensé, Cristina, este tipo debe ser de los que ven la botella medio vacía. Y resulta
que leyendo a Manuel, escuchándolo en el A Vivir también con nuestros compañeros y sobre todo siguiéndolo en Twitter, mira, yo es que cada Twitter de Vilas me deja unos puntos suspensivos ahí de esperanza, un poquito de alegría, que digo, menos mal, porque dentro de todo este lío, este tsunami también gramatical que hemos montado con tantas palabras tan duras, catástrofe, crisis, confinamiento, esa sensación de que estamos en un paisaje bélico, y de repente a mí me ha sorprendido esa alegría, pero nunca mejor dicho, ¿no?, de Manuel Vilas, porque es verdad, tienes una imagen seria, de un hombre serio. Eso me ha pasado muchas veces, sobre todo cuando publiqué Ordesa, iba a los clubes de lectura, la gente cuando me veía y veía que yo me reía y tal, se creían que yo era una especie de hombre fúnebre. Pero eso pasa muchas veces con la literatura, que a veces pues tú escribes un libro, pues al cabo Ordesa era un libro de duelo, entonces era un libro pues para enfrentar el tema que yo trataba allí, pero un escritor en realidad siempre es un gran vitalista, porque por la misma tarea que tiene delante, que es escribir un libro. Para escribir un libro necesitas ser un auténtico vitalista, sobre todo porque nadie te pide que escribas un libro, es una tarea que hombre, cuando te va bien al final, pues ya tienes una serie de condicionantes y tal, ¿no? Pero en teoría uno se pone a escribir por voluntad propia, entonces es un acto de fe en sí mismo, ¿no? O sea, de ahí que a veces hay una confusión, a veces la gente piensa que un escritor, por si a lo mejor si trata una historia triste en su novela, va a ser el triste, y no lo es, ¿no? Normalmente hay algún escritor triste por ahí, pero casi todos, el 90% de los escritores que yo conozco son todos divertidísimos, y Chema, que los conoce también, y tú también, sabéis que los escritores lo que más abunda son gente con mucho sentido del humor y gente muy divertida y bueno, es muy agradable estar con ellos, porque cuentan historias muy divertidas siempre y muchos chistes y siempre se están riendo y tal, ¿no? Ahora bien, pues claro, en un libro, pues ya, y los libros son reflejos de la vida y la vida pues es como es, ¿no? Pero sí que en Twitter sí que yo, bueno, pues yo algún chiste también hago, porque evidentemente, hombre, yo por ejemplo ahora es que me lo han puesto a huevo también, con lo de la salida de los críos, ha habido ahí un batiburrillo entre los perros, los críos. Es decir, que hay el humor es un punto de vista que interesante siempre, porque es inteligente, un humor inteligente, que es difícil, distiende las situaciones, añade siempre cosas, y yo creo que es un punto de vista que hay que reclamar siempre, ¿no? Porque nos consuela también. El humor es consolador. Nos estaba diciendo otra persona que nos acompaña. Bueno, me encanta el Twitter de Manuel Vilas, dice, porque no da puntadas sin hilo. Yo los mido mucho porque también a veces el Twitter y las redes sociales tienen un problema que es la inmediatez. Porque de repente uno se cabrea y puede escribir un Twitter incendiario, ¿no? Y a lo mejor a los 5 minutos ya está descabreado, ¿no? Y entonces por eso hay que contar hasta 10 muchas veces en las redes sociales, porque las redes sociales tienen ese punto de inmediatez que es muy incendiario. Entonces yo creo que hay que contar hasta 10. Manuel, ¿cuánto mides? ¿Cuánto mides? ¿Qué cuánto mido? ¿Cuánto mido? Yo mido 1,76. No está nada mal. Es que Mi padre medía 1,80 m y eso siempre me lo recordaba. Que yo no era tan alto como él, lo cual acaba siendo traumático. Te lo pregunto porque nos dice María Jesús, nos dice, yo lo escuché en una charla en Barbastro. Los hombres altos son más inteligentes. Dices, fue muy divertido. Bueno, era una charla humorística que era al hilo, esa obsesión infantil que mi padre siempre me estaba diciendo que era más alto que él, yo de repente empecé a fijarme en las estaturas de las personas, ¿no? Que parecen, yo creo que los escritores solemos fijarnos en cosas que todo el mundo ve, pero las ves de manera automática. Y entonces los escritores lo que hacemos muchas veces es volver a mirar las cosas, ¿no? Entonces, si tú vuelves a mirar las cosas, es decir, la estatura es una cosa importante de un ser humano, ¿eh? Entonces, claro, yo empecé a ver las estaturas de los actores de Hollywood, de los cantantes,
hombre, por ejemplo, estábamos antes hablando de Bob Dylan, pues Bob Dylan, por ejemplo, es pequeño de estatura, ¿no? Pero Entonces, eso bueno, no digo. y había gente muy alta, por ejemplo, Gary Cooper, medio 1,90 m, Elvis Presley, medio 1,83 m. Luego hay un escritor que todo el mundo creía que era pequeño, que es Kafka, porque era pues, de origen judío, y era un hombre muy alto, que medía 1,82 m, ¿no? Entonces, bueno, con todos esos datos yo construí una especie de conferencia muy divertida, muy humorística, ¿no? Bueno, Chema, Ujú. estás muy calladico. Sí, no, me encanta. Tú Me también tienes encanta. acento de hombre serio. Sí, y lo mismo que Manuel, pues no lo soy. No, que me encanta escuchar estas reflexiones que hace Manuel y me gusta mucho escucharlo. No sé qué preguntarte, Manuel, bueno, ya has hablado del momento que vivimos y de la cuarentena que estamos viviendo. Me imagino que las primeras semanas te costaría mucho concentrarte y para poder trabajar, ya no solo para escribir, sino incluso para leer. ¿Y cómo has retomado un poco las labores? No me ha quedado más remedio que hacerme a la situación. A ver, hay una cosa que yo sí, no podemos nadie dar por bueno esto, ¿no? No sé cómo decir, porque tiene que ver con la vida. Entonces, la plenitud de la vida, que es la libertad, la salud, la confianza, el poder querer a los demás y tenerlos en la mano, ¿no? Pues todas estas cosas tienen que volver, ¿no? Y tenemos que luchar porque vuelvan en todo aquello que esté en nuestro campo de responsabilidad. Y también tenemos que exigir que la vida vuelva, ¿no? Porque no podemos, porque la obligación de un ser humano es vivir en libertad y en plenitud, y el derecho a la alegría también, ¿no? Hombre, y en este confinamiento también tenemos obligación de estar contentos y de estar alegres en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? De entrada ya los que no nos ha tocado a nosotros ni a nuestra familia padecer esta horrible enfermedad, pues ya eso ya es motivo de alegría, ¿no? Y luego motivo también de esperanzar a los demás y hay también en la ciudadanía tiene que haber también un grado de exigencia a la política y a toda la sociedad de que debemos luchar porque vuelva la vida, ¿no? No podemos admitir que cuando esto termine, yo que sé, dentro de 6 meses estemos viviendo todos como si fuésemos astronautas, ¿no? Habrá que ser activos de manera positiva y también habrá que sacar lo mejor de nosotros mismos, hacer un esfuerzo ciudadano, yo creo que la gente tiene que hacerlo, por sacar el mejor lado de cada persona. El mejor lado significa pues pensar empáticamente. O sea, a mí he visto cosas horribles. La policía de las ventanas, por ejemplo, todo esto la gente tiene que meditar un poco y ponerse, decir, a lo mejor el ciudadano que está en la calle resulta que es un enfermero o que tiene un padre enfermo o que tiene no sé qué. O sea, no, ser más empáticos y más. O sea, yo creo que si algo bueno puede salir de esto es una mejora de nuestras calidades humanas, ¿no? Entonces, y luego hay otra cosa que a mí también me parece buena que puede surgir, que es que cuando esto termine, pues que la gente se dé cuenta de que, yo lo dije en un tuit, dije que comer en una terraza con un amigo, ir al cine, ir a una obra de teatro, entrar en una librería, pues que eso sean actos maravillosos, que antes no los sabíamos valorar. Antes estábamos ahí pidiéndole a la vida 50.000 cosas, sintiéndonos desgraciados porque la vida no nos daba un Mercedes y una mansión y un yate, y a lo mejor la vida es algo más sencillo, como disfrutar de una comida y de una librería y de una obra de teatro y ya está, ¿no? Entonces, esto a lo mejor, pues si somos un poco inteligentes, pues sabemos aprovecharlo en nuestro beneficio, que es sentirnos mejor con lo que nos toca, ¿no?
Fíjate, hablando de cosas maravillosas, en el chat, que vosotros no veis, yo lo estoy viendo, y hago un poco de repreguntadora. María Jesús Lamora dice: quería decir una cosa, soy profesora en el Centro Víctor Mendoza de Binefar. He recomendado a mis alumnos que se inscribieran en esta tertulia virtual, y es verdad, porque se están saludando los alumnos con la profesora. Y dice: tiene que saber Manuel Vilas que mis alumnos han escrito un librito titulado Alegría basado en el libro de Vilas. Bueno, ¿qué te pues parece? me parece maravilloso y María Jesús, muchísimas gracias por tu esfuerzo y gracias a tus alumnos por utilizar mis libros, pues encantado y ojalá podáis volver pronto a las aulas. O sea que... Bueno, estaba también preguntando hace un momento a alguien que me lo ha apuntado por aquí, decía un poco al hilo también de lo que hablabais antes, de que escribe uno cuando está encerrado y no puede salir al exterior. Bueno, yo, claro, evidentemente ha habido, esto está trayendo una nueva narración de las cosas. Yo estoy intentando escribir sobre esto, averiguar qué es lo que nos está pasando, explorarlo desde la literatura, contándolo como buenamente puedo, y eso estoy haciendo, claro. Porque yo no me puedo poner a escribir ahora, yo qué sé, o sea, la vida va a cambiar, entonces está todo cambiando. Entonces tengo una obligación moral de intentar acertar literariamente con lo que estamos viviendo, ¿no? Y no sé lo que me saldrá, pero bueno, trabajo le voy a echar. Leyendo Alegría, la sensación que yo me imagino que yo luego también tengo que repreguntar en qué momento un autor percibe que el libro ya no es tuyo, que el libro ya es del lector, ¿no? Pero leyendo Alegría hay un momento, creo que es al principio, no sé si luego lo repites, en el que vienes a decir, o yo lo interpreto así, ¿no? Cuando la vida te echa un pulso muy duro y no te acaba destruyendo, de ahí sale la alegría. Sí, efectivamente. Sí. Entonces Esa es la tesis del libro. Claro, entonces yo decía, esto que estamos viviendo no nos va a destruir, por lo tanto, algo de alegría tendremos que sacar, ¿no, Manuel? Efectivamente, el comienzo del libro viene bien a esta pandemia porque la idea es que la experiencia que tú sabes, sobrevives a cualquier experiencia de la vida, especialmente las duras, esas experiencias luego en la memoria regresan convertidas en alegría. Es decir, esto yo lo aprendí de un poeta español que se llamaba José Hierro, que escribió un libro que es titulado Alegría a su salida de la... Él estuvo 5 años en la cárcel franquista, en la cárcel del franquismo, del 40 al 45, creo recordar, y a la salida de la cárcel, pues fíjate, él era jovencísimo, estuvo con 19, 20 años, lo metieron en la cárcel por defender a su padre, además. Entonces sale de la cárcel y en vez de escribir, pues claro, no sé, un libro traumático, o sea, un libro, pues yo qué sé, de odio, de venganza o de resentimiento o de lo que sea, escribe un libro que se titula Alegría, ¿no? Entonces esa es a mí me emociona muchísimo que después de las experiencias traumáticas uno consiga afirmar todavía más la vida. Y de esta pandemia, pues yo creo que lo que procede, la inteligencia humana, es después de haber sufrido esto, todavía voy a querer más la vida y voy a amarla más. Y los recuerdos incluso de la pandemia, en mi memoria, volverán convertidos en alegría. Esto es una cosa muy misteriosa que tiene que ver con el amor a la vida, con enamorarse de la vida, una relación íntima y privada que los seres humanos saben construir con la vida y que la literatura pues sabe contar también. Y es un poco el clima emocional que hay en mi novela Alegría, que las cosas pasadas regresan convertidas en alegría. Es un misterio. La vida está llena de misterios. Hay una cosa que a mí cada vez, ya voy cumpliendo años y parece que habíamos resuelto muchas cosas de la vida y sin embargo sigue siendo enormemente misteriosa. Y los libros, la literatura explora ahí esos misterios de la vida. Por ejemplo, hay otro que yo exploré en Ordesa también, que es el padre y la madre, ¿no? Es decir, esa cantidad, esa ingente cantidad de memoria que te cede tu padre y tu madre y que te construyen y que cuando ellos no están siguen comunicándose contigo, cosa que en Alegría también está ese tema, ¿no?
En fin, yo no sabría. Son muchas. Pero en cualquier caso, todas esas cosas están siempre a un servicio positivo y ennoblecedor de la existencia humana, ¿no? Que, por otra parte, es una lección que está en el origen también de la literatura española, que está en el Quijote. Yo ahora he aprovechado la pandemia para releerme el Quijote. Sí. Y fíjate, el Quijote, hay una cosa maravillosa en el Quijote, que es que, es decir, a veces dices, ¿por qué? Estás leyendo el libro y dices, ¿por qué este es un libro tan importante? Y esa pregunta dices, es que es la misma pregunta que tú puedes hacer de la vida. Es decir, ¿por qué la vida es tan importante? ¿Por qué la vida es tan importante, ¿no? Y, en fin, bueno, quiero decir que la literatura, y quizá ahora en la pandemia ha revelado una faceta que a veces pensábamos los escritores y todos los que estamos en los libreros, los editores, a veces tenemos un poco, nos quejamos y tal, pero la literatura ahora ha revelado una faceta de auxilio para muchísima gente, ¿no? Ahora la gente confinada en sus casas ha vuelto a mirar a los libros y los libros han estado allí y están allí y nos hemos dado cuenta del valor que tienen, ¿no? Y es un valor de afirmación de la vida. Por eso, cuando esto termine, tenemos que volver a las librerías y comprar libros. Y ayudar a los libreros, Eso es una cosa, tenemos que saber que los libros nos han ayudado a nosotros, estamos encerrados y los libros han sido nuestro auxilio. Cuando esto termine, tendremos que devolver esa ayuda entrando en las librerías y comprando libros. A ver, que se nos amontonan las preguntas. Chema, yo te iba a preguntar porque me comentaba un librero en Jaca el otro día que ha vuelto a leer el Quijote también. Manuel lo estaba diciendo, yo no sé si tú también estás en ello o no. No. De momento he aprovechado para sacar libros pendientes, que tenía un montón, y bueno, no sé, si esto se alarga más, no descarto nada. Leí El Quijote en mi época joven y la verdad que se puede releer con gusto, como nos dice Manuel. Es un libro que, como los Asterix, puedes releerlo continuamente. Es el placer de descubrir los clásicos que no se pasan nunca. No sé, Manuel, te quería preguntar, he oído antes que estabas escribiendo, que estabas trabajando en una novela nueva. Sí. ¿Tienes un poco abandonada la poesía? No, también tengo un libro de poemas. ¿En marcha? Sí, bastante avanzado, sí. Sí, bueno, en realidad esto de la pandemia a mí, bueno, pues yo ahora tenía 50.000 viajes y bueno, esto ha hecho que me dedique a escribir más, de modo que en ese sentido está bien, ¿no? Pero claro, está bien y no está bien. Ya, bueno. Oye, más curiosidades de quienes están con nosotros en este chat. Ahora, cuando son las 6:30 de la tarde, estamos con Manuel Vilas, estamos con Chema Añés y hay muchas preguntas. Algunas se nos van a pasar porque no vamos a tener tiempo. Vaya, espera, que me acaba de saltar una. Bueno, uno decía que es una maravilla porque ha visto a gente joven leer Ordesa y disfrutar con Ordesa. Y nos pregunta Pilar Román, te pregunta, Manuel, ¿hay en Alegría una nueva forma de ver la vida diferente que en Ordesa, sin perder en ningún momento el homenaje al amor que sientes por tus padres? Sí, porque en Alegría la muerte de los padres ya no es trágica o dolorosa, está asumida. Hay una serenidad en el sentido de que la desaparición del padre y de la madre está aceptada. Hay aceptación y eso genera un clima distinto. Esa es y luego es una mirada hacia los hijos. El otro día me decía una periodista una cosa muy interesante. Decía, en Alegría a lo mejor lo que quieres es demostrar que puedes ser mejor padre que hijo fuiste en Ordesa, ¿no? Pues puede ser un poco eso también, ¿no? Hay más serenidad en Alegría, hay un orden más, por eso, bueno, y la razón del título también, hay como una salida del luto, ¿no? Del duelo que había en Ordesa. Hay una cosa muy interesante que habéis dicho antes, que yo también, a mí
la propiedad de mis libros yo la cedo a los lectores. Yo en estos momentos, sobre Ordesa y sobre Alegría, son dos libros que yo ya, lo que puedo decir de ellos son curiosidades o anécdotas y tal. Son libros de los lectores. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso, que los lectores encuentren allí lo que quieran, lo que busquen, lo que sea, y mi visión de esos libros no es más que una más, aunque yo los haya escrito, pero ya no me pertenecen. Y eso sí que yo lo he sentido y lo siento, y quizá es una de las cosas más maravillosas que le puede pasar a un escritor, cuando sus libros ya no, da la sensación como si no los hubieras escrito tú. Yo tengo veo Ordesa o veo Alegría y digo, bueno, en realidad yo ya no, es como si no los hubiera escrito yo, ¿no? Eso está bien, ya pasa a ser de nuestra propiedad. Sí. Nos dice Rita, dice algo también muy bonito, muy emotivo, más en los tiempos que estamos, hablando de las personas mayores. Dice, mirarle la vida a mi padre, eso debería haber hecho todos los días mucho rato. Dice, una frase de Ordesa que me hace pensar mucho. Todos querríamos haber mirado más a nuestros padres ahora que los vemos por videollamada. Bueno, ahora hemos estado viendo unas circunstancias absolutamente terribles, que es la muerte en soledad, ¿no? Eso a mí me ha perturbado muchísimo. De hecho, estoy escribiendo sobre eso. Es decir, cómo es ese adiós, tanto de los que se quedan como del que se va, ¿no? Eso necesita palabras, ¿no? Necesita contarse. Y yo estoy intentando contarlo. Y yo como hijo, claro, yo cuando tenía 18, 19 años o 17, pues yo no prestaba atención a la vida de mi padre. No me parecía que la vida de mi padre fuese misteriosa, ¿no? Eso lo descubres después, ¿no? Como hijo, cuando empiezas a cumplir años, te das cuenta de que la vida del hombre y de la mujer que te trajeron al mundo es mucho más importante de las vidas que tú creías que eran importantes, ¿no? Antes estabais hablando, Chema, ¿verdad? Le preguntabas por poemas. También aquí hay quienes están con nosotros que dicen que leen muchos poemas de Manuel Vilas. Nosotros hace poco en la radio, en la SER, en Huesca, recogimos un poema que Manuel hiciste. Yo decía que cuando pagábamos en pesetas a las manos de las cajeras. Entonces, de repente te traes ese poema aquí y dices, es increíble, no ha perdido ninguna actualidad. Un poema a las manos de las cajeras de los supermercados. Qué cosa más bonita. ¿Cómo se puede escribir sobre eso? Bueno, ese poema es del año, te lo contaba antes, ese poema es del año 2002. De hecho, se puede demostrar porque, bueno, aparte que salió editado en el año 2005, pero es del 2002 porque por el mismo poema que aparece en los billetes de 5.000 pesetas. Es un poema antes del euro. Una de las cosas que mi literatura hace es fijarse en la vida, ¿no? Yo me fijaba, yo iba al supermercado y me fijaba que ese era un trabajo duro, ¿no? El de una persona que está allí cobrándote lo que compras, ¿no? Y por simple observación, por empatía. La mirada de un escritor es empática siempre, es ponerse en la piel del otro, ¿no? Entonces yo me daba cuenta de que ese era un trabajo duro. También me daba cuenta porque en el poema está el encuentro de la vida del que compra con la vida del que te cobra en un supermercado. También la vida del consumidor, la vida del que coge las galletas, el azúcar, la no sé qué. Bueno, pues había ahí un encuentro a través de la mercancía. Ella te cobra y tú estás ahí en la caja sacando las cosas del carro y metiéndolas en la cinta que corre y tal. En ese encuentro había como un encuentro de soledades, ¿no? La soledad de la cajera que te cobra, la soledad del consumidor. Bueno, y esa era una forma de vida que hemos tenido, ¿no? Y que ahora nos hemos dado cuenta de que esas personas que están allí cobrándote son muy importantes. Bueno, yo, si me permitís la inmodestia, yo creo que ya me di cuenta de la importancia de esos trabajos 18 años antes de lo que está pasando ahora, ¿no? Pero por la empatía, ¿no? Por la empatía de decir, aquí hay gente que está haciendo trabajos duros, ¿no? Pero claro, tú eres capaz, Manuel, de fijarte en esos detalles, en lo cotidiano, en lo que ha habido un momento que lo hemos hecho invisible.
las manos de las cajeras, lo que sucede, lo que estás hablando. Eso es una de las cosas, esa es una de las funciones de la literatura, visibilizar las cosas que a veces nos cuesta ver, o nos cuesta, o no queremos ver. A veces hay cosas que no las queremos ver, porque la sociedad, pues muchas veces, pues bueno, no quería ver, o sea, no ha querido ver muchos trabajos, ¿no? Por el de las cajeras, o el de los basureros, o el de muchos trabajos que ahora han resultado importantísimos, a veces no se querían ver. Y la literatura, una de sus obligaciones históricas es visibilizar aquellas cosas. Por eso que a veces la literatura pues duele. Leer un libro importante siempre te levanta ampollas, siempre te genera un problema de conciencia, porque está basado en visibilizar zonas poco agradables de la experiencia humana, pero que hay que mirar porque forman parte de la vida. Hablando precisamente de los poemas... pregunta... No, perdona, Cristina. Habla. ¿El qué, Chema? Nada. Sigue, perdona. Un poema titulado Mujeres, que es un poema del año 2003, antes de muchas veces... ahora ya ese poema, lo que se dice en ese poema ya lo conoce todo el mundo. Pero cuando yo lo escribí, pues era un poema que visibilizaba la situación de la mujer, ¿no? Ahora ya está muy visibilizada, pero en ese momento no. Es un poema que tiene 17 años o no sé, yo creo que un poco la función de la literatura es eso, explorar territorios que los tienes ahí delante, pero que no hay que poner una luz allí. Chema. Sí, no, que me recordaba poner la luz en las cosas cotidianas, en aquellos poemas, al vehículo del que te despedías porque se jubilaba, no sé si era un Simca o era un 850, no me acuerdo cuál era. Eso yo con el tema de los coches me viene porque mi padre, como hemos estado hablando antes de esto, mi padre era viajante y claro, la historia de mi familia estaba cimentada en los vehículos que mi padre consiguió comprar en esta vida, ¿no? Entonces el coche era fundamental, ¿no? Y esa importancia del coche yo la heredé, ¿no? Y para mí el coche ha sido... De hecho, cuando yo publiqué Ordesa, yo pensaba, porque yo en Ordesa contaba la historia, la relación que tenía mi padre con los coches, ¿no? Mi madre, por ejemplo, le hablaba a los coches que tenía mi padre, ¿no? O sea, era como un miembro más de la familia. Y yo eso lo conté en Ordesa. Y yo pensaba que eso era una cosa muy rara que solo le pasaba a mi padre, ¿no? Por ejemplo, mi padre tenía obsesión por... si mi padre no conseguía dejar el coche en la sombra, eso era una desgracia brutal. O sea, no podíamos... Era terrible. Y toda la vida... O sea, mi padre estaba tranquilo si dejaba el coche en la sombra. Si el coche estaba al sol, era un terremoto familiar. Entonces, yo se lo contaba en Ordesa pormenorizadamente con distintas cosas que pasaban en torno a ese tema. Y cuando yo publiqué la novela, pensaba que eso era un rollo psicológico muy raro de mi padre. Y de repente me empezó la gente a venir diciendo, oye, a mi padre le pasaba igual que al tuyo. Si no dejaba el coche en la sombra, no vivíamos, no descansábamos. Es decir, mi padre estaba todo el rato pendiente. Y si dejaba el coche al sol, subía a comer y estaba mirando por la ventana a ver si le dejaban un hueco. Y si dejaban un hueco, bajaba corriendo a dejar el coche en la sombra y tal. Entonces dije, pues esto es un aspecto sociológico de toda España, de la España de los años de principio de los 70, ¿no? Es decir, 30 millones de españoles con sus primeros coches comprados, el 600 en los 60, el 850 a principios de los 70, y ahí salía un retrato sociológico de una España que eran las primeras cosas que se podían comprar y la construcción de algo que fue revolucionario, fue la clase media que se construyó en España en los años 60, y nosotros los que estamos aquí somos todos hijos de la clase media, de esa clase media construida en los años 60. Entonces, fijarse en los coches era fijarse en el automóvil, era fijarse en un símbolo muy característico de la clase media que surge en España en los años 60. Manuel, ya veo que en esa época no había sombra para todos, porque nos dice Cristina, mi padre también viajaba vendiendo seguros y ponía nombre a todos sus coches. Y la sombra, dice, era esencial. Ahora leo aquí que dice, mi padre también, que sí, que están diciendo lo de los... No, sí, ya te digo que lo de los coches ha sido un encuentro con cientos de lectores cuyos padres tenían la misma obsesión por dejar el coche en la sombra. Y luego, pero fíjate que es alucinante, no es un fenómeno español, porque la novela en Francia y en Italia, los lectores franceses e italianos
exactamente igual. O sea, los franceses y los italianos también tenían obsesión. De modo que la clase media, la construcción de la clase media es un fenómeno universal y se hace en los 50 o quizá en Europa un poco antes que en España por las condiciones económicas, pero en los años 50, 60 y 70 se construye la clase media en toda la cultura occidental. Oye, a ver si va a ser por eso que les dio en una época en las aceras plantar árboles, que no se podía casi ni andar. Sería para dar sombra a los coches. ¿Y en invierno le poníais manta también al coche o no? Mi padre tenía siempre, mi padre no podía soportar que el coche pasara frío y o sea, Claro. te digo que era un ser humano, o sea, era Sí. no tenía plaza de garaje, había alquilado una plaza de garaje y si no tenía plaza de garaje, vamos, aquello era no, si no hubiera sido capaz de subirlo a dormir con nosotros, hubiera cabido por la puerta, o sea, Estamos entrando en una dinámica ya muy rara porque nos dicen la sombra era alternativa al aire acondicionado. Dice, ahora el problema del calentamiento es del móvil. Ya, no, esa teoría algunas personas me dijeron, no, es que no había aire acondicionado en esos coches y tal, y esa, no, era más el cuidar lo primero, las primeras posesiones, símbolo de la prosperidad de aquel momento, ¿no? Vamos a ver, es que tenemos que tener en cuenta que era gente nacida antes de la guerra civil y que no habían tenido nunca nada. Entonces empiezan a trabajar en los años 50 y empiezan a poderse comprar alguna cosa, ¿no? Se quitan el hambre de encima, eso lo primero, y luego empiezan a poderse comprar, pues yo qué sé, se compran un Seat 600, se compran una nevera, se compran un televisor. De hecho, claro, a nosotros un televisor o una nevera pues no nos resulta importante, pero es que en aquella España era muy importante. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuidaban esas cosas que se compraban y los coches los tenían siempre relucientes y estaban todo el día preocupados del coche porque les había costado mucho trabajo y mucho esfuerzo y muchos madrugones en sus trabajos poder comprar eso. En fin, ya ves a lo que llevan los tiempos de pandemia y en qué hemos acabado, en lavarse los coches a la sombra. No, pero por ejemplo, claro, pero eso, a ver, cuando tú veías que tu padre, el sacrificio, la noción de sacrificio, la idea de sacrificio, la idea del esfuerzo, esas cosas son buenas. Sobre todo cuando veías que el esfuerzo además era para ti, porque era una generación, la de mis padres, que trabajaba para los hijos, que es un poco una idea, es la idea que está en la familia, ¿no? Es decir, no, que mis hijos tengan mejor, que vivan mejor, que tengan un mundo más cómodo, que tengan más posibilidades, etcétera, ¿no? Esa idea es una idea también en la que hay, dentro de esa idea hay amor. Quizá a lo mejor, fíjate que era unas personas, mis padres, los padres de mucha gente de mi edad, no verbalizaban los sentimientos y te decían que te querían probablemente a través de que tú veías cómo se sacrificaban por ti, ¿no? Porque tú tuvieras unos estudios, porque pudieras ir a la universidad, porque tuvieras las cosas que ellos no tuvieron, ¿no? Y eso a mí me ha construido como persona, ¿no? La idea del sacrificio por otro, ¿no? Y eso sigue siendo un ejemplo absolutamente válido. Por eso a mí me pone muy nervioso a veces cuando se cuestiona todo esto, ¿no? Porque creo que son valores nobles, buenos valores de la vida, ¿no? Claro, el mantener, el cuidar algo que había costado tanto, claro. Seguramente muchos recordaréis el ir a llevar los envases de las botellas porque había que volver a traerlos, ir a buscar agua a la fuente. Es que nos dice Maki, era una mirada a un mundo más sostenible. Sí, no, claro. Si ahora estamos lo del plástico y todo esto, claro, pues ahora yo me acuerdo que mi madre me mandaba a la tiendeta con todos los cascos para cambiarlos, ¿no? Cosa que a mí me cabreaba muchísimo, porque el viaje de ida, pues con los cascos estaban vacíos y tira que te va, pero el viaje de vuelta... Oye, ¿y cambiar TVOs, Chema? ¿Tú te acuerdas? Yo he ido a cambiar TVOs. Sí, íbamos todos los domingos a cambiar TVOs. Era muy económico, era una actividad más ecológica y más económica. Era más ecológico. Desde luego.
Sí, bueno, no sé, te iba a preguntar cómo ves, bueno, estaba pensando en la literatura, en el mundo literario en Aragón. Estamos viviendo un momento muy bueno contigo. Aquí altoaragonesas como Luz Gabás o barbastrense como Inés Plana, que también está muy bien en el mundo literario funcionando ahora, o aragoneses como Irene Vallejo con un éxito impresionante, o Sergio del Molino. No sé, aprovechando un poco que es el Día de Aragón mañana y que tenemos aquí a uno de los autores del himno de Aragón, háblanos un poco, haz un poco de patria así. Yo creo que lo de Aragón y la literatura es una cosa sorprendente y maravillosa. O sea, es un territorio que con un número de escritores extraordinario. Somos 1.200.000, o sea, en relación con la población que somos, 1.200.000, no creo que haya comunidad autónoma que tenga más escritores en estos momentos en activo a nivel nacional, ¿no? Has dicho Luz Gabás, Inés Plana, Irene Vallejo, que Irene Vallejo con el Junco, el infinito en un Junco, está siendo un éxito tremendo. Ignacio Martínez de Pisón, Sergio de Molino, el fallecido Javier Tomeo, bueno, no sé, y el padre, digamos, de alguna forma, que es Ramón J. Sender. En fin, y yo me iría también a otros ámbitos, me iría también al cine con Buñuel. Bueno, por ejemplo, yo soy muy fan de las memorias de Buñuel, Mi último suspiro, ¿no? O Soledad Puertolas también, Carlos Castán, oscense, Ismael Grasa. Bueno, hay no sé, hay un montón de escritores y luego hay jóvenes también, de modo que yo me felicito muchísimo. Yo creo que hay un montón de escritores aragoneses. Habría que hacer también toda esta riqueza habría que visibilizarla un poco más, ¿no? Porque es un patrimonio aragonés de primer orden. Sí. Le sale a Víctor Castillón la vena del Somontano y dice, Barbastro al poder. Bueno, pues ahí está. En Barbastro está Inés Plana y en Benasque está Luz Gabás. Y bueno, y está Mariano Gistaín. Mariano Gistaín, que tiene unas columnas brillantísimas. O sea, Mariano es uno de los columnistas. Bueno, me estaba olvidando Mariano Gistaín. Yo leo las columnas de Mariano Gistaín, que son auténticas obras maestras. O sea, es un columnista de una inteligencia soberbia. Y el padre de Mariano era amigo de mi padre. O sea, y fíjate, el padre de Mariano Gistaín, el padre de Inés Plana y mi padre eran amigos. Vaya. O sea, es increíble los vínculos misteriosos que se dan en la ciudad de Barbastro. Las grandezas. Todos vinculados a la plaza donde Víctor Castillón tiene su librería. La grandeza de los sitios pequeños, es tremendo. No, pero es curioso, porque el padre de Inés Plana, por ejemplo, era un hombre con mucho amor a los libros, era muy lector, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo publiqué mi primer libro de poemas, él me dijo, lo leyó y me dio algunas cosas, me comentó y tal, ¿no? De modo que sí, y Barbastro, Barbastro tiene una historia cultural preciosa, que es el premio Ciudad de Narrativa Corta, Ciudad de Barbastro, novela corta, perdón, que tiene ya, bueno, desde los 60, finales de los 60, o sea, una ejecutoria larga. Estaba leyendo el otro día, Manuel, una entrevista que te hizo en el Heraldo, creo que fue Antón Castro, ¿verdad? Sí. Una maravillosa entrevista, y yo me voy a quedar con algo que dijiste, y es que, bueno, la cultura es un bien esencial, pero decías, la cultura genera bondad. Como sabes que se la ha puesto un poco en duda, en fin, sectores poco recomendables, diciendo que por qué la cultura, y claro, uno decía, a ver, métete en un confinamiento y olvídate de que no hay cultura, ¿qué haces? Y tú hablabas de que la cultura es bondad, y a mí esa expresión me ha encantado. La cultura, en el último orden de cosas, revela humanidad, ¿no? Y la humanidad sin bondad no existe, ¿no? Yo creo que la cultura es un poco también una lección cervantina. Yo creo que el Quijote es un libro a veces a veces es violento y a veces es un poco cruel,
pero al final refleja Don Quijote es un hombre bondadoso en última instancia. Yo creo que la cultura te lleva a la bondad en un proceso natural, en un proceso de ir descartando sentimientos que no sirven para nada. Y al final te quedas con el de la bondad por pura inteligencia. Si la elección de la bondad tiene que ver con la inteligencia. Cuanto más inteligente es una persona, más sabrá dar con ese arcano y con ese buen ámbito de la bondad, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que una persona que lee libros, que ve películas y que quiere sentir otras vidas y otros ámbitos, acaba un poco, a lo mejor también es que yo soy un poco optimista, ¿no? Pero acaba metido en el sentimiento de la bondad, ¿no? Pues nos tenemos ya que ir marchando. Agradecer a la Asociación Provincial de Libreros de Huesca, al Ayuntamiento de Huesca, que nos hayan dado esta oportunidad de compartir estos actos previos al Día del Libro. Mañana no vamos a poder salir a la calle con nuestros libreros de cabecera esperando ahí para que vayamos a charlar con ellos. Manuel, antes de darte las gracias y un enorme abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer enorme hablar con vosotros y reivindicar. Bueno, hemos hecho un acto también reivindicativo de Aragón, de Huesca y un poco pues de sentirnos una comunidad con un proyecto cultural, que es lo más importante, con un proyecto sobre todo de lectura, ¿no? Y sobre todo volver a insistir en el que hay que apoyar a los libreros. Esto es fundamental. Si queremos una ciudad es ciudad si hay librerías. Si no tiene librerías, una ciudad no es una ciudad. Una ciudad sin librerías deja automáticamente de ser una ciudad. Desde este 23 de abril hay que recordar que las ciudades importantes se miden por las librerías que tienen. Bueno, pues nada, agradecer muchísimo a Manuel habernos alegrado un poco este 23 de abril así un poco triste, sin libros en las calles, sin claveles, que pronto volverá. Y muchas gracias, Cristina, por conducir esta entrevista, que nos ha alegrado tanto escuchar a Manuel hablar de libros, de literatura y bueno, pues es una colaboración de los libreros, pues intentar mantener un poco el espíritu del 23 de abril, como podamos, desde las casas y bueno, pues gracias a vosotros por haber hecho también esta entrevista. Una última cosa, Manuel. Cuando hemos empezado, yo te he dicho que he vivido un momento mágico porque tú estabas abstraído, escribiendo, tecleando con la música de fondo y he dicho, madre mía, estoy asistiendo al momento en el que el escritor... Y me ha dicho, sí, es que tenía una frase para acabar. ¿Qué frase era? ¿Nos la puedes decir? No. Vale, era mejor, un personaje que hablaba, que estaba pensando. No, bueno. No la puedo decir, porque además no la recuerdo bien, pero estaba un poco intentando reflejar el ánimo moral de la pandemia, ¿no? Un personaje que estaba reflexionando sobre cómo se sentía, ¿no? Cómo la pandemia, con una cosa que a mí sí me preocupa, que es la que he dicho antes, ¿no? Esta especie de decapitación de la vida, ¿no? Estaba un poco reflexionando sobre eso, era un pensamiento muy íntimo de ese personaje, estaba intentando entrar en su mente, ¿no? Genial, pues cuando veamos ese libro que está saliendo ahora de la cabeza del ordenador, ¿no? Escribes a ordenador de manera... Sí, a ordenador, sí. A ver si adivinamos cuál es esa frase en la que le pillamos tan abstraído. No dejes de escribir nunca, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ha sido un placer estar con vosotros. Y gracias a quienes han estado participando. No hemos podido responder a todas las respuestas. Nos dice Ramón Lasaosa, que es el concejal de Cultura del Ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento de Huesca, muchas gracias a todos por vuestra participación, en especial a Manuel, Chema, Cristina, salud y ánimo a todos y a comprar libros. Pues con eso nos quedamos. Un abrazo. Muy bien, un abrazo. Adiós. Adiós. Hasta luego.